Mis amados hermanos, ahora para estudiar la palabra de Dios en la carta de los Hebreos, utilizaremos el capítulo 12, los versículos del 1 al 6, principalmente 1 y 2, que dicen lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, que es muy rica y muy sustanciosa, Señor, que nos da tranquilidad y tantas cosas muy buenas. Gracias, Padre amado, porque hemos visto esta carta a los Hebreos detenidamente, y ahora llegamos a este gran capítulo, Señor, donde encontramos estas recomendaciones propias para considerarse. Guíanos, Padre amado, y bendice a todos los hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo suplicamos humildemente. Amén. Son consideraciones muy propias las que hace aquí el autor de los Hebreos, para que las tomemos muy en cuenta. Y empieza con la propiedad de esta consideración, recordándonos lo que dice el capítulo anterior, que es el capítulo 11, que presenta a los héroes de la fe. Es muy interesante la lista que ahí se presenta, y luego la forma en cómo se resume más adelante otros grandes hombres que alcanzaron grandes glorias para la alabanza del Señor, por la fe, porque se recordaron siempre que es imposible agradar a Dios sin fe. Y esas consideraciones que tenemos aquí en cuenta, hermanos, que son muy propias, parten pues de esa experiencia. Y dice el autor de los Hebreos: por tanto, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una nube de testigos. Hasta me imagino como que ahora los héroes de la fe están ahí sentados alrededor nuestro, como si fuera un estadio, para ver ahora cómo respondemos tú y yo. Ellos dicen: nosotros así respondimos. Ahora vamos a ver cómo reaccionas tú ante todas estas cosas. Y es una nube grande de testigos fieles que agradaron al Señor. Pero también, hermano, nos ayuda a pensar en aquellos testigos, aquella gente que nos observa, porque parece que no, pero somos observados de parte de la gente que está frente a nosotros. Y cuando nos ven una falla, se entristecen, se decepcionan, porque dicen: no, esperaba yo una cosa así de esta persona, en virtud de lo que profesa. Así que esa nube de testigos pueden ser aquellos, pero también puede ser la gente que ahora nos observa. Son familiares, son vecinos, son compañeros de trabajo, gente que está nada más observándonos. Y cuando nos observan, nos ven en la primera falla, inmediatamente se decepcionan y hasta nos reclaman. Así que el texto es: teniendo alrededor nuestro una nube de testigos. La gente nos observa sobre nuestra conducta. Así que es muy propio, pues, para que recordemos
esos testigos que están al tanto. Recordemos que el Señor Jesucristo dice allá en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos observan para ver cómo reaccionamos, mis amados hermanos. Por eso decimos que es una indicación muy propia. Y la otra es porque nos señala a Cristo. Dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, dice el texto. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Cristo Jesús es el que produjo la experiencia de salvación, fue el que nos dio la salvación. La obra del Espíritu Santo usó a alguien, o de alguna manera, para que pudiéramos reflexionar en la obra de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por la fe, y eso no es de vosotros, es un don de Dios. El Señor Jesucristo se presenta como nuestro Salvador, el Espíritu Santo propicia todo para que tú y yo conozcamos al Señor Jesús, y así fue como iniciamos nuestra vida cristiana. Y ahora nos dice el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Él la produjo y Él la va a seguir adelante. Esa es la indicación, que estemos atentos, listos, para que Él pueda seguir adelante con esta obra que una vez inició. Y la Biblia nos presenta que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, amados hermanos, la indicación es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Inclusive dice ahí que al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la Biblia nos dice que allí, desde allí intercede por nosotros, está favoreciéndonos con su obra mediadora. Así que tiene razón el himno, fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Así que tomando en cuenta la nube de testigos que tenemos observándonos, y esa indicación es, pon tus ojos en Cristo, para que Él te anime y te sostenga. Y luego la otra parte de la indicación es, corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Pablo se sentía muy tranquilo en aquella carta segunda a Timoteo, donde dice, yo estoy ya para partir, y dice, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás está guardada la corona de justicia que Dios preparó de antemano, dice el texto. Pero dice allí, he acabado la carrera, y la indicación aquí es que con Cristo hemos iniciado una carrera, no tanto de correr, sino de una disciplina, una cosa bonita en nuestra vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la Biblia nos habla de los diferentes dones. Lo encontramos tanto en Romanos capítulo 12, como también lo encontramos en 1 Corintios 12 y 14, que todos tenemos dones. Dios espera de cada uno de nosotros una cosa distinta. Y el texto nos dice que iniciemos y continuemos esa carrera para la cual el Señor nos ha llamado. Recordemos que allá en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa indicación es que tomemos muy en serio la razón por la cual el Señor nos ha salvado, qué obras ha preparado para que tú y yo las desarrollemos en la vida cristiana. Así que puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y a su vez, que dejemos todo el peso del pecado, no que cometemos, sino que nos asedia,
porque la Biblia dice que el diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devore, anda buscando la manera de hacernos caer, y el Señor nos recomienda que estemos listos para que sigamos adelante en esta carrera que nos es propuesta. Así que, mis amados hermanos, sigamos esas indicaciones, e inclusive menciona al final de nuestro texto la disciplina a la que el Señor nos somete en algunas ocasiones. Cuando cometemos un error, también nos disciplina. Recordemos que el Señor dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que estemos atentos, hermanos, a la disciplina del Señor. No la despreciemos, porque es inclusive una muestra de su amor. Dice la Biblia, porque Dios al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Así que, amados hermanos, esa indicación es que aceptemos esa disciplina, sigamos adelante puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos una tarea que desempeñar, hermanos, en la obra de Dios, y cada vez que estemos en un culto y escuchemos un mensaje, digamos, Señor, ¿qué tienes para mí en ese mensaje que vas a presentar por medio de tu siervo? Amados hermanos, sigamos pues esta indicación que nace con el ejemplo de los que nos antecedieron y que ahora observan a ver cómo actuamos nosotros, que nos indica que fijemos nuestra atención en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y además que con gusto continuemos la carrera que tenemos por delante. Que Dios me les bendiga ricamente, hermanos.